¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Cura para Todos. Estamos hoy en Domingo de la Epifanía, en el momento en el que Jesús se manifestó a los hombres, al momento que llegaron los Reyes Magos y le reconocieron como Dios. Acá estoy acompañado nuevamente de Andrés y Melissa también, que nos está acompañando. Les voy a dejar a ellos para que se presenten también. Hola, ¿qué tal amigos de Cura para Todos? Un domingo más al costado del diácono Beto, ahora de Meli. Y pues encantado, muy ansioso ya de poder conversar, de poder hablar acerca del tema de hoy que hemos estado hablando antes de justo de arrancar. Y me pareció un tema interesante y sé que les va a interesar a todos ustedes que nos están viendo. ¿Qué tal chicos? Primera vez que estoy acá en Cura para Todos y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema súper importante, lindo en estos tiempos. Y bueno, gracias Beto por invitarme, Andrés. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? Muy bien, entonces justamente antes estábamos viendo sobre esto, qué trataba la Epifanía, ¿no? ¿Qué cosa es Epifanía? Porque suena una palabra rara, ¿no? Epi es grande, fania viene de revelación, manifestación, entonces es una gran manifestación, ¿no? Que sobre todo la vemos a través de los Reyes Magos, que fueron a buscar a Jesús. Ellos salieron desde el lugar donde estaban, ¿no? Fueron con los camellitos, No. así, ¿no? Salieron ¿Desde dónde? Desde el lugar en donde es que, bueno, es que iba a decir la ciudad, pero es que, bueno, probablemente lo que más se dice es que vienen desde Persia, ¿no? Entonces, iba a decir la ciudad, solo que dije que también hay otros elementos que pueden decir que pueden estar en otro lado, pero bueno, vamos a decir que son de Persia, ¿no? Okay. Entonces salieron desde Persia a buscar al niño Jesús que estaba en Belén, ¿no? Y respecto a esto que decíamos que ellos salieron a buscar a Jesús, vamos a decir, fueron a buscar a Dios, estábamos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, o la gente, o ustedes, ¿no? buscamos a Dios? O si realmente le buscamos a Dios. Claro, y creo que una analogía también como los Reyes Magos era por qué lo buscaban, ¿no? Bueno, dicen que no eran reyes, pero ya no hay que entrar en esos detalles, que no son tan importantes. Eran ahorita. Astrólogos, dicen. Al rato lo vamos a explicar mejor. Luego nos explicas mejor. Pero era por qué ellos tendrían que buscar a Jesús, o sea, ¿qué los motivaría a buscarlos, no? O sea, que, no sé, supongo que tendrían de todo, que estarían tranquilos en su vida normal. ¿Qué haría que ellos vayan y decidan viajar por tanto tiempo en búsqueda de algo que sería importante, no importante? Y yo te devuelvo la pregunta, ¿y tú por qué irías a buscar a Jesús? Claro, esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Es que yo creo que más que ahorita, sin entrar mucho al tema de Dios, de Jesús, ¿no? Yo creo que todo el mundo siempre busca aquello que los lleven a más, aquello que lo haga sentir mejor, aquello que le llene ese vacío, ese no sé qué, ¿no? ¿Cuántas veces se podría escuchar a Andrés? Es que me falta ese no sé qué, voy a ir en busca de algo, ¿no? Entonces, yo asumo de que los Reyes Magos, o astrólogos magos, o como quieran llamarlos, salieron justo en busca de Jesús, dejando todo, ¿no? ¿Qué les hizo dejar todo para ir a buscar ese no sé qué, ese que no saben a qué es lo que se vayan a enfrentar? Hablando de búsqueda, entonces yo creo que puedo decir, escuchándolos un poco a los dos, todos buscamos la felicidad. Exacto. O sea, esa es una primera búsqueda que creo que todos tenemos durante toda nuestra vida. Y es algo que yo veo también en mí y en todos, ¿no? Todas las cosas que hacemos en nuestra vida es para ser felices, ¿verdad? Y donde, que al final, bueno, yo he entendido que mi felicidad está en encontrar a Dios, ¿no? Pero es cierto que no todos descubren rápidamente esto, ¿no? Pero sí van buscando esto de la felicidad. Y entonces
¿En dónde buscamos nosotros la felicidad? La gente busca la felicidad de muchas formas. Está la gente, por ejemplo, que busca la felicidad o que busca llenar ese vacío con el dinero, por ejemplo, ¿no? Y se la pasa chambeando, y cuando le falta chamba o cuando la situación se pone un poco difícil, están tristes, abatidos, destruidos, ¿no? Y tienen que comer, tienen un techo, tienen todo, pero quieren más, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le deposita su confianza, por ejemplo, en el dinero, ¿no? Yo he visto mucho eso, conozco muchas personas que verdaderamente la pasan mal cuando de repente no consiguen lo que están pensando, o un monto mínimo, o de repente le rebajan el sueldo, o hay un cambio de trabajo y estás con la tensión de que si me van a pagar bien o no, si voy a tener beneficios o no, y esto y el otro, y lo vuelcan todo su día a día a poder conseguir eso, ¿no? En el tema del dinero. Y justo estamos, creo que en la época de los checklists, que todo el mundo postea, empieza un nuevo año, sorpréndeme, claro. 2020 sorpréndeme, o este 2020 me voy a proponer 1001 cosas, quiero viajar, este 2020 hago sí o sí mi maestría, y este año es mi año, y este año encuentro el amor, sí o sí, etcétera, ¿no? Y todos los años igual. Claro, y creo que es muy natural, y no está mal ponernos metas, y no está mal, creo yo, decir, querer lograr cosas, ¿no? Creo que el problema en realidad está cuando, como decía Andrés, ponemos todos nuestros esfuerzos y todas nuestras exigencias en una sola cosa. O nos obsesionamos con algo, o creemos que si logramos esto, no sé, por ejemplo, ya terminar la maestría, porque luego tengo que hacer el doctorado, porque luego tengo que hacer esto acabas. y esto. Y nunca acabas. Y el MBA, claro, y el doctorado, sí, y ahora el doctorado. Y no está mal, pero si mi día a día y mi vida se centra solo en eso, o en mi pareja, o en mi relación amorosa, o etcétera, o sea, si yo concentro todos mis esfuerzos en una sola cosa, creo que ahí creo que está el problema, ¿no? Porque al final Dios está en todo, pero el equilibrio es decir, oye, en realidad dentro de mi vida, ¿qué cosa es lo más importante? ¿Qué es eso a lo que yo le voy a realmente poner todos mis esfuerzos, como hicieron los Reyes Magos? O sea, dejaron todo atrás en búsqueda de algo diferente. Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. Está bien hacer mi maestría, viajar por el mundo, qué sé yo, y ponerme todas las metas que quiero, pero ¿qué es eso que realmente vale la pena, vale mi vida, y que no se va a terminar en el 2020 ni en el 2021, sino que es una constante? Y es una constante búsqueda, ¿no? Porque eso debemos buscar, como dice San Agustín, debemos tener un corazón inquieto, sí, ¿no? Porque siempre hay nuevas cosas que van apareciendo en nuestro día a día, a las cuales hay que ir enfrentándonos, vamos a decirlo así, y que van ayudando también a que nosotros vayamos creciendo. Todas estas cosas, el dinero, el trabajo, los títulos profesionales, la pareja, etc., como bien decías, Meli, no son fines en sí, sino son medios, ¿no? Son cosas, por supuesto, que son buenísimas, que nos van ayudando día a día a poder encontrar esa felicidad que tanto buscamos, y en la felicidad, por supuesto, encontramos a Dios, ¿no? Pero sí, claro, nosotros nos fijamos en algo que se va a acabar cuando se acabe. Claro, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando no logré? Terminó el año y pucha, veo mi checklist y digo, miércoles no hice nada, o hice uno, y ¿qué hago con el resto? Incluso eso te puede traer frustraciones, ¿no? Por supuesto. Muchas frustraciones, porque pones todas tus esperanzas en cosas que en realidad tal vez no tengas el control, cosas que son pasajeras, cosas que tal vez ya lo lograste, te dio felicidad, y como decía Andrés, siempre vamos a querer algo más. Es que yo creo que justo la vez pasada leí en un libro que tú me habías prestado, ese deseo de llenar mi deseo infinito con algo finito, ¿no? Entonces, ya nos ponemos más profundos. Sí, filósofos, ya que están entrando, que los veo entrar ahí a esos términos. Entonces, o sea, ¿cómo lleno este deseo de infinitud, ¿no? Que obviamente está creada, ya hablando un poco más propiamente, por la necesidad de mi creación, porque yo vengo de Dios, porque yo vengo de un ser infinito, ¿no? Y estoy creado a su imagen y semejanza. ¿Cómo yo quiero llenar ese deseo de infinitud con algo finito? Llámese la carrera, la maestría, porque me ha pasado. Ya termino la universidad, me gradúo. Ya la licenciatura,
la maestría, el doctorado, y nunca acabas, y te olvidas de los cartones que están ahí tirados en tu casa, ¿no? Y así, o con la pareja, ¿no? ¿Cuántos amigos que he tenido, es como que depositan toda su confianza, se terminó la relación por X cosas y ¡pum! Se desinflaron, ¿no? Ya se le fue su vida. Ya no existe el amor. Mi vida ya no tiene sentido, eso, y ¿no? que él es el otro, ya no sé qué hacer. La depre. Claro, o sea, o viajamos a Europa, ya, conocí la Torre Eiffel. Ya, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué cosa? ¿Qué más? ¿A dónde vas a ir? No, Y siempre buscamos más y más, o sea... El dinero también, o sea, yo digo, a veces digo, ¿por qué la gente, por ejemplo, con todo este tema de la corrupción, que sin entrar en tanto detalle, digo, pero qué tanto más quieres, ¿no? Pero realmente sí, o sea, cuando entras a un mundo en el que eso va llenando ese vacío, aparentemente, nunca vas a tener un tope. Es que claro, tenemos, como justamente decía Andrés, que tenemos ese deseo de infinito. Todo lo que buscamos y hacemos en nuestra vida está plasmado de ese deseo de infinito, de no tener un fin, ¿no? Entonces estamos buscando más. O sea, un amigo, ¿no? Que voy a ser feliz cuando tenga mi carro. Ya, tuvo su carro, pero ya no era el carro suficiente, ¿no? Es que tiene que ser un mejor carro. No, claro. yo quiero otra marca. Y entonces está haciendo ya, pero nunca es feliz porque siempre aparecen nuevos modelos, siempre aparecen, o la casa, que voy a ser feliz cuando tenga mi casa, pero ya hiciste todo el esfuerzo, todo el sacrificio, te compraste tu apartamentito chiquito y después dices, es que esto no es lo que yo quería, ¿no? Yo quiero una más grande. Claro. Y te compras tu casa y quieres la casa de playa, y de ahí la casa en campo, y de ahí tu casa en Miami, y de ahí... Creo que nada en esta vida nos va a saciar, ¿no? Y si siempre vamos a mirar hacia ahí, nunca vamos a lograr estar felices o tranquilos con la vida que tenemos, ¿no? O plenos, o saber que estamos caminando por donde debemos caminar, ¿no? Tal vez esa estrella para nosotros es la publicidad, que es la que nos va guiando hacia lo que nosotros necesitamos o queremos conseguir, ¿no? La estrella que lleva a los Reyes Magos. Claro, o sea, tal vez nuestra estrella son esas cosas. Es la publicidad que nos va diciendo, oye, tú necesitas esto, y va generando necesidades en nosotros, ¿no? Para los Reyes Magos, la estrella los llevó hacia Jesús, ¿no? Entonces también es qué cosas nos llevan a Jesús. Hay que preguntarnos cuál es nuestra estrella. Ahí está. No hay que seguir la estrella incorrecta, ¿no? También ¿Cuál es tu estrella? O también hay que pensar, mira, nuestra estrella pueden ser muchas buenas personas que se han entregado y desgastado por enseñarnos quién es Jesús, o enseñarnos los buenos valores, o darnos una buena educación. Yo podría decir también que podemos ver muchas veces a nuestra estrella en nuestros padres. Claro. La familia, ¿no? La familia. Amigos buenos. Curas. Curas para todos. Curita. Porque todavía no sé si soy diácono. Bueno. Curita. Gente que está muy, muy cerquita a Dios, o se esfuerza por estarlo, y que nos lleva, ¿no? Bueno, hemos visto en este bloque un poco de esto de los Reyes Magos que comentábamos, que ellos salieron desde lejano, desde Persia, vamos a decirlo así, a buscar a Jesús en Belén, y a partir de eso estábamos viendo cómo nosotros vamos buscando a Dios, en dónde lo buscamos, cómo tenemos que buscarlo, cuál es nuestra estrella que nos guía, ¿no? Y para eso vamos a seguir en el siguiente bloque desarrollando un poquito más este tema. Los esperamos. ¿Qué tal? Hemos vuelto en Cura para Todos. Estamos hablando en este domingo acerca de la Epifanía del Señor, la manifestación de cómo justo Jesús, como Dios se presenta en nuestra vida, cómo es que se aparece, cómo es que en el primer bloque hablábamos cómo nosotros los seres humanos vamos en busca de Dios, o si quieren llamarlo, en busca de ese no sé qué, de la felicidad, del me falta algo, etcétera, etcétera, que al final siempre termina siendo Dios, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, Beto, Meli, acerca de cómo es que Dios se manifiesta, ¿no? ¿Cuáles son sus apariciones? ¿Cómo es que nosotros vemos que Dios puede hacerse presente en la vida de los demás, en nuestra vida, en la vida de nuestros amigos? Claro, porque
Y yo me ponía a pensar y reflexionaba esto, ¿no? Los Reyes Magos van siguiendo la estrella de Belén, ¿no? Caminan, llegan hasta Jerusalén y en un momento en que la estrella desaparece y entonces ellos sienten la necesidad de buscar a alguien, de preguntarle a alguien dónde está el rey. Y lógicamente, como ellos están buscando a un rey majestuoso, ¿no? Van al palacio del rey Herodes, ¿no? Porque es lo lógico pensar que uno va a buscar un rey, va a encontrar a alguien así. En un palacio grande, ¿no? Con todos los poderes y qué sé yo. Y van a preguntarle a Herodes sobre... Claro, metieron la pata, ¿no? Las patas hasta el fondo. La pataza. Y eso desencadenó en la matanza de los inocentes, ¿no? De los niños. Pero entonces, al final, ellos no encontraron a alguien así con oro, con joyas, con un palacio grande. No era lo que buscaban, no era lo que esperaban. No era lo que esperaban y encontraron a un niño pobre, ¿no es cierto? Humilde, sencillo, ¿no? Entonces, a veces Dios no se presenta a nosotros necesariamente como pensamos que se va a manifestar, como creemos, ¿no? que, ¿no? Como creemos que es, ¿no? Claro, se van a abrir los cielos y va a salir una voz que va dice, a decir: hijo mío, tú eres mi hijo amado, mi preferido, como en el bautismo. Claro. Bueno, el bautismo del Señor. O la típica, no quiero que el ángel Gabriel se me aparezca y me diga quién va a ser mi futuro esposo. Ya, eso no va a suceder nunca. No sé qué estudiar, vas a ser arquitecto. Claro. No, yo creo que, o sea, puede pasar. Yo no digo que no, pero es algo, o sea, no ordinario. No es lo que suele pasar, y Dios no se manifiesta con una voz hablándote. Yo creo que algunas personas sí, ¿no? A José en sueños, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, o sea, vamos, que no digo que sea imposible, porque para Dios nada es imposible. Pero no debe esperar eso, ¿no? No debemos esperar. No debe esperar que se va a manifestar con una voz gigante, que se va a abrir, se va a iluminar, tú te vas a iluminar, vas a ver la revelación. Ahí claro. va a comenzar. Ese popular, por ejemplo, Beto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los que estamos en iglesia, que perseveramos, tanto hombres como mujeres, siempre estamos en la responsabilidad de plantearnos nuestra vocación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada, qué sé yo. Y entonces te dicen, espera que Dios hable, ¿no? Y entonces es como ya, y la bendita señal, ¿no? Claro, y la señal, ¿no? Entonces, justo eso era lo que iba, ¿no? Por ejemplo, Beto, en tu historia vocacional, que ya me la sé, pero a la gente no. Entonces, me la sé. ¿Cómo fue? Tienes que contarla todo. Claro, completa. O sea, que Dios te llamó, te mandó un WhatsApp, te llamó. No, espera que Dios te llame, pero no tiene mi número, ¿cómo me va a llamar, no? Entonces, ¿qué esperas? Algunos jóvenes, sobre todo varones de mi perspectiva, amigos, no esperan a que pase algo sobrenatural, que el vaso se mueva, o no sé, alguna. ¿Sabes qué pasó? O sea, te digo una chiquita, ¿no? Cuando yo comencé a plantearme este tema de sacerdocio, porque estaba con un amigo, Yael. ¿no? Estaba con él, sí, saludos, gordito. Estábamos afuera del atrio del templo, afuera de la parroquia, y me comentó, él me comentaba, ¿no? Oye, yo me he cuestionado esto del sacerdocio alguna vez, ¿no? Y fui a preguntarle a un padre Manuel, ¿no? Para ver si esto era para mí, y me dijo que definitivamente que no. Ese era su ángel Gabriel. Pobrecito. El ángel Gabriel era el padre Manuel. Eso no se hace, amigo. Y entonces pero lo dijo bien, ¿no? O sea, me dijo, y bacán porque lo orientó. Lo orientó. Entonces bacán porque ya me quité esta duda de encima. Claro. Y ya sé que esta no es mi vocación, que mi vocación va probablemente para el matrimonio, ¿no? Bacán. Eso fue todo lo que me dijo. ¿Y tú? Nada más, ¿no? O sea, y yo cuando regresé a mi casa, de repente tenía esa idea en mi cabeza. Beto, ¿y tú puedes ser sacerdote? Y digo, no hay forma, no, ni hablar. Claro. Ahí viene justo lo que tú decías, ¿no? Lo que nosotros esperábamos, como los Reyes Magos, ¿no? Y cómo es que Dios se manifiesta en las cosas que menos esperamos. Claro, o sea, no es que, o sea, en una conversación sencilla, por ejemplo, tú tuviste ahí
algo que resonó tu interior, ¿no? Sí. Que no te lo esperabas. Que no me lo esperaba porque, o sea, no tenía idea. No es tampoco que me preguntaron a mí, oye, ¿tú no has pensado ser sacerdote? No, ni siquiera me preguntaron. Nadie lo pensaba, además. O sea, seguro. Es verdad, nadie lo malo, pensaba. No tenía ni la idea, ¿no? Qué cruel. Que como que todos, ¿tú? Para que vean. Es verdad. O sea, tanto así que uno de mis tíos también, después de 3 años que yo ya estaba en el seminario, recién me dijo, oye, creo que sí era verdad, ¿no? Porque A los 3 años le duró porque claro, decían, no, Beto, como es medio loco, entonces le da un arranque, decidido, le da un arranque así de meterse al seminario. No falta que el familiar que no confía. Y ya se va a salir, ¿no? No es que no confiaba, ¿no? Yo no creo que no confiaba, sino que no entiendes que tampoco, es una cosa muy personal. Que no se mete, claro. No. Entonces, ya decía, no, ya se va a salir, ¿no? Pero claro. Después de como 3 años, sí dijo, oye, no, creo que sí era verdad, ¿no? y claro, uno no se esperaba porque o sea, uno espera por lo menos, no sé, pues siempre escucha que un padrecito te pregunta, que también pasa, ¿no? Cuando un padrecito te pregunta, o es, por lo menos en mi experiencia, ¿no? O que yo voy a sentir o sea... El fuego. Una voz grande, o que voy a ver una luz, y me va a decir, oye, esta es tu vocación. No sucedió absolutamente nada de esas cosas, ¿no? Claro, y Dios se va manifestando así de diferentes formas, y creo que incluso cuando uno va creciendo y madurando un poquito su fe, vas reconociendo, si miras hacia atrás, cómo Dios te fue guiando o hablando, y que tú en ese momento no necesariamente te diste cuenta, ¿no? Cuando ya vas madurando en tu fe, miras tu historia y dices, oye, ¿en verdad? Dios estuvo presente todo este tiempo, claro. Todo el tiempo, ¿no? De diferentes formas. Desde antes, ¿no? O sea, desde antes, o sea, uno ve su vida y dice, oye, yo fue un milagro, ¿no? En mi caso, mi mamá no podía tener hijos y por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, Dios estuvo presente desde siempre. Entonces, pero justo me le he dicho algo cierto, ¿no? Desde que inicia tu vida con Dios, porque muchos que nos están viendo ya tienen una vida activa en Dios, otros no, otros recién están empezando, y justo yo les comentaba eso, ¿no? Es todo como que de colores y flores, ¿no? Es como que el Dios hermoso que me abre caminos, yo me siento bien y salgo de retiro de confi y alabo y estoy feliz y bajo a la parroquia y estoy súper contento y etcétera, etcétera, ¿no? O ese Dios que curó de la enfermedad, porque algunos conocen a Dios en la enfermedad, por la enfermedad de algún familiar, y de repente por la fe de oraciones se sana a alguien, oh, Dios es lo máximo, ha sanado y etcétera, etcétera. Pero de ahí pasa un tiempo, ¿no? Y de ahí las cosas como que, ay, y señor, y este favor no me has hecho, pues, ¿no? Y como que no habla, ¿no? O no habla, o hay un silencio, o las cosas ya no empiezan a ser como lo eran al inicio, ¿no? Claro, es que Dios es tan sabio, tan bueno con nosotros, que no nos da necesariamente las cosas que queremos, sino aquellas que son las que necesitamos, claro. ¿No? Nosotros, no necesariamente todo lo que queremos. Es eso, pues, ¿no? Sí, es más, dice en la escritura, ¿no? Ustedes no saben cómo pedir, ¿no? Si supieran cómo pedir, pedirían realmente la vida eterna, ¿no? Eso que es lo más importante. Que es lo más importante, ¿no? Y uno que le anda pidiendo carro. Dios sí. Dios se va manifestando de muchas formas. Por ejemplo, yo ahorita también estaba pensando, a veces uno dice, está en la oración y dice, estás ahí meditando la palabra, ves, dices, pucha, pero no me ha hablado, ¿no? Y al rato bajas, y viene una persona, le atiendes, ¿no? Estás conversando con esa persona, te presenta una situación, tú tratas de darle una guía o un consejo, y de repente escuchas como que te estás hablando a ti mismo, y dices... Eso era lo que necesitaba. Esto era lo que necesitaba, ¿no? Esto es lo que tenía que escuchar, claro. Dije, oye, claro, o sea, tú le estás hablando y le estás diciendo, mira, esto es lo que pasa acá en estas situaciones, quizá esto es lo que podrías hacer, ¿no? Porque si no haces esto, pasaría tal cosa. Y tú dices, eso es para mí. Oye, ¿no? Dios me está hablando, ¿no? Pero para eso uno tiene que estar siempre atento, presto a tratar de ver las señales que Dios nos va dando en nuestra vida, porque Dios se manifiesta de diferentes formas en la vida de cada uno, ¿no? Sí, a través de la gente, de los amigos, de alguna lectura. Pucha, conmigo se ha manifestado de muchas formas, de muchísimas formas. Como por ejemplo.
No, o sea, tengo toda la vida, yo creo que toda la vida, en verdad, yo siempre... Una concreta. Una concreta. Es un poco... Bueno, he tenido varias ya, pero una, por ejemplo, estaba rezando, me acuerdo, un día, y estaba discerniendo mi vocación, era uno de los últimos días que me quedaba, y estaba como que cuestionada con qué iba a seguir de eso, ¿no? Ya había visto que mi vocación era para el matrimonio y quería saber qué iba a seguir. Y estaba rezando en el Santísimo con la Biblia, y abro la Biblia y me sale la cita que dice cuando rezas, ¿cómo? Entra a tu cuarto, reza, y Dios que me irá en los secretos, ¿no? Sí. Te escuchará, ya tú te lo puedes decir mejor que yo. Padre que ve en los secretos te lo recompensará. Ya, eso. Entonces yo lo leí y dije, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que voy a estar en una experiencia de vida religiosa, Dios me decía en ese momento lo importante que era que yo siempre esté en esa experiencia de oración, ¿no? Que Él siempre iba a estar conmigo donde sea que yo esté, ¿no? Y recuerdo que termino esa oración, la medito, no sé qué, salgo y la hermana había dejado en mi sitio, de mi escritorio, esa misma oración, en una lección. O sea, la misma cita, con la reflexión, no sé qué. Entonces yo dije, ¿qué hablas? Entonces, para mí, por ejemplo, esa era como que una confirmación, ¿no? Y de ahí a través de sueños, a través de es como que José. Es como que o personas o canciones, conversaciones, o canciones también. y es como que se te abre un poquito el entendimiento y en ese momento dices, esto es para mí. O sea, ¿a quién no le ha pasado que está en una oración así súper afligida y de repente el coro se lanza con una canción y tú, se te viene el llanto, ¿no? Claro. Porque era como que el Señor estaba hablando, ¿no? Sí. Y justo de eso vamos a regresar en el tercer bloque para poder conversar un poquito acerca ya exactamente qué es lo que significa una manifestación de Dios, qué es una epifanía, ¿no? En el Señor, qué es ir a buscarlo y reconocer ya verdaderamente qué es lo que Jesús, lo que el Señor está pidiendo en nosotros. ¿Cuál es esta fiesta que estamos el día de hoy celebrando, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es tan importante y por qué también está dentro del contexto de la Navidad, ¿no? Dios es un Dios bueno, es un Dios grande, misericordioso, que ha venido para salvarnos a todos, ¿no? Por eso el programa es para todos, cura para todos, porque Jesús vino para salvarnos a todos. Y con eso vamos a regresar, Meli y Andrés, en el siguiente bloque. Volvemos. Bueno, y continuamos acá con Cura para Todos y queremos que Beto nos explique un poquito más a profundidad en qué consiste esto de la Epifanía. A ver, lánzate una homilía, amigo. chiquito. Mira, Epifanía ya hemos dicho es una manifestación, ¿no? Una gran manifestación. ¿Qué cosa es lo que estamos celebrando hoy? Que Dios se ha manifestado a los hombres, ¿no? Normalmente esta Epifanía antiguamente se celebraba en torno a la Navidad. Es más, muchos celebraban la Navidad junto al bautismo o junto también a la manifestación de los reyes y también incluso al de las bodas de Caná. Son las tres grandes manifestaciones que giran en torno a la natividad y también al comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los comienzos de Jesús. Esto es un poquito lo que vamos recordando en esta fecha, ¿no? Que sobre todo hoy en día se ha quedado en Occidente en el tema de los Reyes Magos, ¿no? Que no eran ni reyes ni magos. ¿No? Viví estafados toda la vida. Se les dice reyes porque también en muchas de las profecías, en los salmos, dice que todos los reyes de la tierra confluirán y irán a visitar al Mesías, al Señor, ¿no? Entonces vamos a decir así como que se une un poco estas profecías con los magos que vinieron
de Oriente para visitar a Jesús, ¿no? O sea, señora que nos está viendo en la casa, su muñequito de nacimiento está mal hecho. No tiene corona, así no eran en realidad. ¿Verdad? ¿No? Que siempre tienen corona, no me había dado cuenta. Quítenle la corona, límenla, no sé. No, pero ya, o sea, al final lo que vamos a hacer es rescatar el mensaje, pues. Claro, que ya ¿no? si eran magos, astrólogos, reyes, no importa. Claro, entonces sí dice que eran magos en la escritura, pero no magos estos de Claro, hacen magia, que te chamanes. sacan el conejito, ¿no? O te tiran el agua. No, nada, sino que eran sabios, ¿no? Claro. Los Sabios del Oriente. podríamos decirlos así, sabios de Oriente, ¿no? Que sobre todo podemos decir, como ya lo hemos dicho antes, que estaban en Persia, ¿no? Que probablemente pertenecían a una casa sacerdotal, ¿no? Y que se dedicaban mucho a ver el tema también de la astrología, ¿no? El estudio de las estrellas y varias de estas cosas. Por esto es que logran divisar esta estrella que luego les guiará a donde Jesús, ¿no? Uh-huh. Y entonces un poco esto de los Reyes Magos nos dice muchas cosas, ¿no? Porque en primera instancia nos dice que, ya lo hemos dicho y lo repetimos otra vez y lo repetiremos muchas veces, que Dios ha venido para todos, ¿no? Porque vemos que a los primeros que de alguna forma se les revela es a estos magos de Oriente, ¿no? Extranjeros, no eran parte del pueblo elegido, el pueblo elegido era Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. Dios decidió nacer en ese pueblo y era el pueblo que iba a traer el Mesías, pero no se reveló primeramente a su pueblo, sino se reveló a estos magos de Oriente, ¿no? Se reveló también primero a los pastorcitos, a gente pobre, humilde, ¿no? Cualquiera dice si es el rey, pues entonces se revela, bueno, primero al pueblo elegido porque gente importante, porque aparte a los que le están esperando, se supone, ¿no? Claro. ¿No? Y no fue de ninguna manera así, y eso nos da a entender también que la salvación es universal, ¿no? Además, hay un problema, yo creo que se los comentaba hace un rato, hay un problema con esto de los pueblos elegidos, ¿no? Porque cuando ya uno se siente elegido, privilegiado, ¿no? Claro. Entonces entiende ya, esto solo es para mí y para nadie más, ¿no? El pueblo de Israel entendía que ya solo los que están dentro del pueblo de Israel van a conocer al Mesías, se van a salvar y el resto se va al infierno. Claro, como, ¿no? Un Dios exclusivo. Como un Dios exclusivo. Incluso podemos decir también que dentro de la Iglesia Católica un tiempo se pensó así, ¿no? Que solo Dios ama a los católicos y el resto no, ¿no? Y cuando Dios ama a todos por igual, es cierto que dentro de la Iglesia Católica está la forma ordinaria de salvación, ¿no? Y aquellos que conocen estas formas que se dan mediante los sacramentos y las rechazan, obviamente hay un rechazo directo a Dios. Eso lo entendemos, ¿no? Pero hay mucha gente también que por A, B, Z motivos no ha logrado estar dentro de la iglesia porque ha nacido en otra religión o en otro ambiente distinto en el que no ha tenido todas estas posibilidades de conocer la fe quizá como la hemos conocido nosotros, ¿no? Claro. Y eso no quiere decir que ya está condenado y que no se va a salvar. Dios tiene muchas formas y muchas maneras también de llegar a sus hijos, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, también a través de los Reyes Magos, con la estrella, ¿no? Porque decíamos, sí, ellos ven las estrellas, entonces se dejan guiar por los astros, ¿no? Claro, y entonces vamos a leer el horóscopo para guiarnos, ¿no? No, claramente el horóscopo es una superstición, ya creo que lo habíamos hablado antes, y eso denota una confianza fuera de Dios. Es más, en la misma Biblia dice también que no se debe uno guiar por los horóscopos, ¿no? Pero vamos a decirlo de esta manera: Dios no se hace pecado, pero sí se mete dentro del pecado. Entonces usó esta forma que tenían estos sabios de Oriente de ver las estrellas para entrar ahí, porque Él es el creador de todo y entonces puede de alguna manera intervenir en estos medios para poner esa estrella, para que ellos divisaran la estrella y atraer, o sea, se mete
se mete en el pecado en la realidad de ellos. En la realidad de ellos para atraerlos. O sea, se mete en el pecado para atraer a los pecadores. Porque Dios no ha venido por los justos, sino por los pecadores. ¿No? Interesante también cómo busca ese lenguaje particular, ¿no? O sea, porque Dios nos habla a cada uno según nuestras características, según cómo somos, nuestra realidad particular, y hay un lenguaje personal que cada uno tiene que ir descubriendo. Y en este caso, Jesús, Dios que nos conoce en profundidad, sabe cómo hablarles a ellos, ¿no? Y cómo ellos van a reconocerlo a través de ese lenguaje. Es como a tantos jóvenes, ¿no? que nos ven. ¿Cuántos cuando hemos cometido algún pecado, no sé, te has metido tu borrachera, tu tranco y dices, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y entonces te llama a ir al confesionario, y en el confesionario te dicen el sacerdote te da algunas palabras que es Dios mediante el sacerdote, te dice algo que te hace reaccionar, ¿no? ¿A cuántos nos ha ido a buscar, justo como dices tú, hacia el pecado, hacia nuestra miseria, y nos ha rescatado de ahí, ¿no? Sí, y Dios habita en nuestra miseria y habita justamente ahí porque es lo que quiere transformar en nuestra vida, ¿no? Las cosas buenas ya son buenas, entonces ya están, ¿no? Y son de Dios. Lo que Dios quiere transformar en nuestra vida es aquellas cosas que todavía no son de Él y quiere guiarlas hacia Él, como guió a los Reyes Magos por medio de la estrella, ¿no? Y luego también, y que lo decíamos en el bloque anterior, ¿no? Va en busca van en busca de Jesús y van a preguntarle a Herodes erróneamente para ver dónde estaba, ¿no? Y ahí también podríamos ver esta pregunta respecto a esta fiesta también que estamos celebrando, ¿no? ¿A quiénes vamos a pedirle consejo nosotros, ¿no? Claro. A quién realmente debemos ir a pedirle consejo, ¿no? ¿Quiénes dejamos que nos guíen? O quiénes dejamos que nos guíen, ¿no? Porque a veces como les pasó a los sabios de Oriente, que desapareció un momento la estrella, entonces puede ser, vamos a decirlo así, se desesperaron, entonces fueron a buscar al primero que encontraron, ¿no? Y no, o como tú estás de repente, ¿no? Uno está en una relación, está mal con su esposo, ¿no? Una chica va a su oficina y a la primera que encuentra le dice, mira, me ha pasado esto, y la chica entonces viene y le dice, mira, no, tú eres joven todavía, tú tienes una vida por delante, ¿cómo vas a desperdiciar tu vida con ese señor? ¿No? Que no sirve para nada, ¿no? Entonces no, tú tienes que divorciarte, tienes que irte, y lo más probable es que le dé esos consejos porque ya la otra señora le ha echado ojo a su esposo para irse con él, ¿no? Ahí tiene sentido lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Sobre buscar a Dios en las cosas erróneas, ¿no? Depositar absolutamente toda nuestra confianza en algo que no necesariamente tiene que ser, ¿no? Así como los Reyes Magos depositaron toda su confianza en lo ostentoso, en el palacio y en todo esto, pensando que ahí era, pero realmente ahí no era. Dios estaba en otro lado, ¿no? Entonces Dios quería otra cosa, ¿no? Entonces a veces cuando nos desesperamos por el tema de, oye, estábamos felices, el Señor me estaba amando y estaba en mi relación y de repente ¡pop! Se acabó, uy, ahora, ¿no? ¿Qué hago, no? Y mi vida no tiene sentido. No, hermano, no, hermana, no te desanimes. O sea, Dios tiene planeado algo mucho mejor para ti, ¿no? De repente un tiempo y luego regresarán con fuerza o qué sé yo, ¿no? O otra persona, ¿no? En el tema del amor o en el tema de dinero igual, ¿no? En el tema del trabajo, ¿no? Claro, y entonces tenemos que ver siempre quién es aquel que nos guía, ¿no? Como la estrella. ¿Quién es aquel que pedimos consejo, ¿no? Aquel que nos enseña, ¿no? Dice en la Escritura que solo Dios es nuestro Maestro y Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quiénes tenemos que buscar? Aquellos que sean como Jesús, aquellos que tengan el pensamiento de Jesús, que transmitan a Jesús en sus vidas, ¿no? Esas personas, entonces, probablemente serán las más adecuadas para darnos una orientación o una guía para poder encontrar al niño Jesús que estamos buscando para que entre en nuestras vidas. Diácono, y una pregunta, por ejemplo, y que también lo hablábamos antes de arrancar el programa.
aquellas personas que dicen, ya, encontré a Dios, esto acá, me habla a través de la Biblia, la escritura, la homilía, la canción, lo que fuera, porque cada persona es totalmente diferente. Pero Dios está en silencio, ¿no? Ya no me habla, ya no se me ha presentado, se me han presentado distintas trabas, distintas diferencias, ya no sé qué hacer. ¿Cómo hago, no? ¿Qué hago? ¿Qué Dios dejó de hablar? ¿Qué onda, no? ¿No? Con esa pregunta vamos a volver en el siguiente bloque y ya también para concluir, para dar el mensaje final y para poder seguir viviendo esta gran fiesta también de la luz que se ha manifestado en el mundo, que es Jesús. Ya volvemos. Estamos de regreso en Cura para Todos ya con este último bloque y para responder también con la pregunta que nos habíamos quedado, ¿no? La pregunta que hizo Andrés acerca de uno cuando empieza su vida con Dios, normalmente es más fácil escucharle, es más fácil saber qué quiere de cada uno de nosotros, pero conforme va avanzando esa relación, hay momentos de silencio, hay momentos en los que no se escucha, ¿no? Hay dos cosas. Primero, a veces no le escuchamos no porque Dios no nos esté hablando, sino porque nosotros nos hemos alejado un poco de Dios. Vamos a decirlo así, hemos enfriado un poco la relación, ¿no? Porque ya llega una parte también en toda relación, y eso se da en la relación con Dios, en que a veces las cosas se vuelven una costumbre, una rutina. Entonces ya no hago estas cosas con el asombro y con la emoción con que lo hacía antes, sino lo hago porque, no sé, vamos a decirlo con esta frase, tengo que hacerlo. Uh-huh. Y es casi como que un peso y una carga que tengo encima y que a veces me quiero quitar, ¿no? Como el popular voy a misa por rutina, ¿no? Claro. A veces el ir a misas, a veces el ir a misas se ha convertido en un evento social, ¿no? En parte del domingo familiar, ¿no? O sea, claro. O sea, que está bien ir en familia, por supuesto. Ahora, genial. También puedes estar súper bien espiritualmente y simplemente no escuchas a Dios. Claro, esa es una parte, ¿no? Y la otra es la que sí, uno está entregándose al máximo, está dando todo, hace las cosas de verdad con convicción, libre, feliz, ¿no? Y hay un momento en las que ya dice, Señor, ¿a dónde voy? No te escucho, ¿no? ¿Qué hago? Y estás como que jalándote los pelos y... Claro, dice, me estoy portando bien, estoy rezando, estoy haciendo todo esto y no me hablas. Son etapas de la vida cristiana, del camino, de, fe, ¿no? De la vida de fe y de uno configurarse con Cristo, ¿no? El día del bautismo nos dicen, ¿no? Has muerto con Cristo para resucitar con Él, ¿no? Entonces es parte de ese morir con Cristo, es parte de irse configurándote con Cristo, es parte de hacerte uno con Cristo, porque esa es la búsqueda del cristiano todos los días, no hacerse uno con Jesús. Jesús en los últimos momentos de su vida también sintió la soledad, ¿no? Desde la cruz, silencio, ¿no? También dice, Padre, ¿por qué me has abandonado, ¿no? Ese silencio, ¿no? Que bueno, que podemos decir, sí, luego es el Salmo que viene, que es de la esperanza, glorioso, ¿no? Pero si lo vemos también desde este punto mucho más humano, es una experiencia humana también en la que hay momentos en las que uno siente que no tiene a nadie alrededor, que le han vuelto la espalda, que no saben quién confiar, ¿no? Y que incluso esto llega hasta pensar que Dios se ha alejado de uno, ¿no? Claro. Y ahí empiezan las dudas, ¿no? Hay muchas personas empiezan las dudas y se cambian de religión, etcétera, etcétera. Yo diría que
en esa parte del camino es donde más fuerza le tenemos que meter, donde más punche le tenemos que meter. Es el momento de la confianza, donde se prueba, creo, la confianza. Donde se prueba la confianza, ¿no? Porque es el momento que te está diciendo, vas a morir. o sea, no necesariamente físicamente, claro, sino vas a morir en esa cruz con Jesús, para luego tener esa gloria y esa resurrección con Él, ¿no? No hay gloria, no hay resurrección si no hay muerte. En aquella situación, porque, o sea, puede ser que Dios esté hablando o manifestándose en otras cosas, pero hay en algo en concreto en donde sentimos su vacío, su silencio, la soledad, como dices, pero Dios te está puliendo, pues, ¿no? Dios te está trabajando con respecto a eso. Esos momentos, como decíamos, con los Reyes Magos, ¿no? En un momento desapareció la estrella, desapareció la guía, no sabían qué hacer. ¿Y ahora dónde vamos? Se desesperan. ¿No? Se desesperan y buscas por él. Y buscaron cualquier cosa y buscaron la peor alternativa, ¿no? Herodes, ¿no? Entonces, en esos momentos hay que tener paciencia, hay que saber esperar, hay que confiar sobre todo, ¿no? Y hacer lo que hizo Jesús, ¿no? En Getsemaní, por ejemplo, ¿no? Orar. Es que esa es la confianza, esa es la esperanza cristiana de la que ya hemos hablado en programas anteriores, hablando del Adviento, de la Navidad, ¿no? Esa es la esperanza, confianza, que es una espera confiada y alegre de saber que Jesús va a venir, porque Jesús es el Dios de las promesas, lo que dice lo hace y lo ha cumplido, y todas las cosas que ha dicho las ha hecho. Y entonces por eso creemos firmemente. Falta que regrese. Por eso creemos firmemente y por eso le esperamos y por eso tenemos esa confianza y esa esperanza y por eso es que nuestro corazón no se turba, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, ya seas recién ingresante a tu parroquia, que sí, pero ya seas no creyente, ya seas inclusive hasta cura, ¿no? Yo creo que no se da necesariamente en cualquier parte. Yo creo que eso se da ya en una parte un poco más avanzada de tu vida espiritual, ¿no? Porque me refiero a cualquier persona, ¿no? Claro, o sea, a cualquier persona, sí, no. Porque para tener ese silencio ya tú tienes que haber tenido ya un camino y una experiencia fuerte con Dios. Claro, porque si experimentaste que estaba, puedes experimentar que no estaba. Claro. En cambio, al revés es un poquito más complicado. Claro, porque no tendría tanto sentido, ¿no? Como lo es. Pero igual, más allá de eso, creo que somos buscadores constantes. O sea, como los Reyes Magos, ir en búsqueda de Jesús debe ser una tarea de todos los días. Debe ser la experiencia de nuestra vida, ¿no? De seguir buscándolo en todas las cosas que hacemos, en nuestro día a día. Y creo que lo más importante es aprender a encontrarlo en las personas, ¿no? Porque si bien hablábamos de este momento de cómo nos habla Dios, sí, en la oración o acá o en cosas que podrían ser tal vez no tan ordinarias, lo más concreto que tenemos es que Jesús se manifiesta en las personas también, ¿no? Y esa es la Navidad porque Jesús se ha hecho carne, se ha hecho hombre, entonces se hace carne también en cada uno de nosotros. Sí, y creo que es una etapa que nos exige mucho más, y justo Dios dice, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo, y es un mandamiento por excelencia, ¿no? A Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí creo que hay una exigencia particular, porque mirar más allá y ver a la persona y encontrar a Dios en esas personas es una tarea y un reto súper grande, ¿no? Porque a veces nos miramos más a nosotros o creemos que Dios solamente está en el altar y en esa oración y en esa experiencia sobrenatural o en esa experiencia extraordinaria, cuando Dios está todos los días en la gente que nos rodea y en lo que nosotros podemos hacer por ellos, ¿no? Incluso la epifanía, esa presencia de Dios, ese mostrarse Dios ante los Reyes Magos, ante las personas como Él es lo que nosotros podemos lograr con las personas también, ¿no? Cuánta gente anda en esa búsqueda, no lo encuentra, y nosotros podemos hacer presencia de Dios para ellos, ¿no? Y rememorar ese momento en el que al ver a Jesús, al encontrarse con Jesús, les cambia totalmente la vida, descubren algo mucho más profundo, ¿no? Claro, esto que decía, por ejemplo, en su homilía del otro día, Monseñor Carlos,
decía que nosotros somos un pueblo que pide mucho la bendición, ¿no? Todos se acercan, agua bendita, por favor, dame la bendición, o padrecito, dame la bendición, entonces uno le bendice, claro. Y está muy bien, es genial esto, ¿no? Pero dice, no solo tenemos que ser receptores de bendiciones, sino tenemos que ser una bendición para los demás. Totalmente. Creo que ese es el equilibrio, ¿no? O sea, es tener esta experiencia espiritual de encuentro personal con Dios, pero que no se quede ahí, ¿no? Que nosotros podamos hacer que la gente que esté en la calle, que la gente que necesita conocer a Dios, pueda vivir esta epifanía que vivieron los 3 Reyes Magos a través de cada uno de nosotros, ¿no? De cómo nosotros podemos ser Jesús para esas personas y mostrarles algo nuevo, algo diferente. Mostrarles la luz. Mostrarles el camino. Sí, no sé, la luz, mostrarles a Jesús y que en esa relación que nosotros podamos tener con las personas, ellos puedan descubrir algo distinto y cambiar su vida, ¿no? Y acercarlos, ¿no? A lo más importante, que es Jesús. Buscar esa búsqueda constante, ¿no? Ese no sé qué del cual hablábamos al inicio, que siempre ese vacío, esa infinitud que buscamos, siempre la vamos a encontrar en Jesús, ¿no? Y Jesús no necesariamente sobrenatural, como por ejemplo en la experiencia de Meli, ¿no? No es que haya sido que se la perdió el ángel, sino que se lo reveló en una escritura, ¿no? Entonces, y no porque a Meli le pasó, a ti que nos estás viendo también te tiene que pasar, no necesariamente, ¿no? Dios se manifiesta de mil formas, y para eso me quedo con lo que dices, ¿no, Beto? Hay que tener un corazón dispuesto, un corazón abierto y los ojos bien abiertos también a cualquier cosa. Se te puede presentar en un niñito de la calle pidiéndote limosna, se te puede presentar en un amigo, en el abrazo de tu madre, en la persona menos pensada, ¿no? En la persona menos pensada, que seguro aquella persona que te hizo daño y que viene y te pide perdón y tú, ¿no? Dios te está diciendo perdona, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Sí, y yo me quedaba, y sobre todo en esta fiesta, justo ahorita me ponía a pensar, estaba almorzando el otro día con mi tío en la casa y me decía, ¿no? Porque estábamos conversando de varias cosas sobre Dios, sobre la fe, y entonces llegamos a la conclusión y me decía, entonces, para avanzar en el camino, para conocerse a uno mismo realmente, necesitamos de otra persona. Y entonces yo le decía, sí, porque nosotros somos seres en relación, claro. Entonces nos conocemos realmente en tanto estemos frente a otro, y sobre todo frente al otro, que es Dios, ¿no? Y esto lo decía porque hay que pensar también, sobre todo en esta fiesta, nos quedamos nosotros siempre pensando en la estrella, ¿no? En esa estrella, incluso en los belenes que hacemos en nuestras casas en el nacimiento, siempre nos preocupamos de que esté la estrellita por ahí, ¿no? Porque es la que guía, es la que lleva a Jesús, es la que muestra y la que manifiesta a Jesús, ¿no? Entonces yo me quedaría con esta reflexión de pensar, y de que también todos pensemos en estos días, y hoy también podamos pensar quiénes son esas estrellas en nuestra vida, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que se han desgastado para llevarnos al camino correcto? Porque una estrella, para que brille, tiene que quemarse, ¿no? Ese es el principio de las estrellas, ¿no? Para dar brillo tienen que quemarse. ¿Qué personas se han quemado, vamos a decirlo de esta manera, por nosotros, ¿no? Nuestros papás, nuestros maestros, profesores, nuestros amigos, nuestro esposo, nuestra esposa. Nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Quién es esa persona o esas personas que en el día a día han ido siendo nuestra estrella para llegar a Jesús? Y les invitaría a que hagan un gesto muy bonito este día de la Epifanía, que habiendo pensado en quién es esa persona, puedan darle una llamada, mandarle un mensaje de WhatsApp o tener un pequeño gesto diciendo: gracias por ser mi estrella, gracias porque por ti encontré el camino correcto, gracias porque por ti soy una buena persona, gracias porque por ti encontré a Jesús. Y ese yo creo que sería el mensaje más bonito y más importante que podemos dejar en esta fiesta que nos trae la Epifanía, que nos trae y nos presenta la Iglesia para recordar y reconocer
que Dios está presente siempre en medio de nuestra vida, que se manifiesta de muchas y diferentes maneras, que Él nunca nos deja solos, que cuando nosotros vemos nuestra vida desde Dios hacia atrás, Él ha estado, y sobre todo en los momentos más difíciles, incluso en los momentos en los que creíamos que no estaba. Y por sobre todo, casi siempre, si no es siempre, ha estado a través de una persona que ha sabido guiarnos en el camino. Bueno, queridos amigos, esto ha sido el programa de hoy. Esto es Cura para Todos. Nos vemos en el siguiente domingo. Chao. Chao. Bendiciones. Bendiciones.